Continuamos con más de esta jornada informativa de Despierta RD y recibimos de inmediato a nuestro invitado de esta mañana. Como le prometimos antes de ir a publicidad, Raniero Casoni está con nosotros para hablar de política, cómo anda la región en esta materia. De eso y más hablamos con él. Bienvenido a Despierta. Bueno, primero que nada, buenos días. Bienvenido. Gracias por la invitación. Caramba, qué bueno. Bienvenido. Yo creo que es prudente, antes de irnos al nivel internacional, que hoy, que tenemos las noticias frescas, después de que ayer se celebró la semanal, como cada lunes, pues hablemos de esa alocución del presidente sobre las reformas. ¿Cómo lo ves tú, que eres un consultor político, dentro de ese liderazgo que tiene el PRM, el manejar ahora el presidente con esa prisa y con esa, digamos que autoridad, el tema de las reformas, sobre todo a nivel constitucional? Bueno, primero hay que entender por qué lo hace, ¿no? La victoria reciente le otorga legitimidad para hacer cambios. Entonces, digamos, eso es una forma rápida de tener una victoria temprana y poder hacer las reformas que se había propuesto desde un principio. Lo segundo es también zanjar el tema de que si va a reelegirse o no va a reelegirse. Que ayer vi que otra vez se le pregunta que hay un movimiento, que él debería continuar. Y a muchos quizás les sorprenda porque el pensamiento tradicional de la política es decir que si el que no aspira, no respira prácticamente, o sea, no hay respeto a lo interno, va a perder poder, va a perder legitimidad, porque la gente al final, según el liderazgo tradicional, se sigue al político por el cargo que aspira. La verdad es que, aunque República Dominicana es un país muy conservador, en ese sentido, del tema liderazgo y de la tradicionalidad, el hecho de no ser presidente no pierde legitimidad ni autoridad. El nuevo liderazgo es aquel que sabe inspirar, que sabe generar cambios, que sabe impulsar. Y quizás aquellos que piensan que el liderazgo tradicional es simplemente aspirar, quizás están pensando que él se reelija. Yo no creo que él esté pensando en eso, lo ha dicho varias veces. Y además, como consultor político diría también es cómo justificas dentro de 3 años que va a volver a aspirar, cuando tienes tanto tiempo diciendo algo que convence a la gente. Eso primero, ¿no? Y lo segundo, yo considero que lo que está buscando es construir la institucionalidad que hace falta. Fíjense algo. El sistema de partidos, que es normalmente, y esto es un elemento muy técnico, el sistema de partidos de la República Dominicana ha venido mutando. Es decir, lo que hace 10 años era una disputa, hace 15 años, era una disputa PRD, PLD, hoy hay 2 partidos en el sistema, que están 1 y 2, que no existían hace 15 años, que es el PRM y que es la Fuerza del Pueblo. Más todo lo que está ocurriendo en la región de caminos hacia los extremos, donde se está generando ingobernabilidad en algunos países, pensar en una reforma constitucional desde el punto de vista político, más allá de lo legal, es buscar cómo nosotros podemos enfrentar los desafíos que vienen. Porque fue la República Dominicana el último país de la América Latina en la que el sistema de partidos estaba sólido. Es decir, esta transformación que viene ocurriendo desde el año 88 en toda la región de América, cuando Colombia cambia la constitución, cuando Venezuela abre el proceso de descentralización, donde en Argentina también el justicialista abre el camino, todos estos movimientos del sistema de partidos empieza a generar multipartidos. Y la República Dominicana se mantenía sólida hasta hace 15 años prácticamente con estos 2 partidos. Digamos, el reformismo siempre fue una bisagra, pero digamos, siempre daba estabilidad. estabilidad. Partidos. Entonces, pensar hacia ese futuro, lo que tiene que hacer es cómo tú generas institucionalidad cuando lo que se pierde normalmente, cuando se quiebra el sistema de partidos, son las instituciones. La crisis que se origina en Venezuela es justamente en parte por el quiebre del sistema de partidos y la no comprensión de la institucionalización que se debía realizar. Y se quiso manejar siempre desde cuotas de partido. En Colombia, uno de los problemas que tiene Colombia hoy es la judicialización de la política. Entonces, cuando tú judicializas la política,
también empieza a generar inestabilidad. Y parte de lo que hoy ocurre, y en la última elección lo vimos, 2 outsiders fueron a segunda vuelta. En Panamá también tenemos una situación parecida. Digamos, hoy gobierna un partido que fue creado hace 3 años. Entonces, digamos, en México, hoy gobierna por segundo periodo consecutivo un partido creado hace aproximadamente 10 años. Digamos, esos cambios conllevan decisiones institucionales que siempre son consensuados desde el sistema de partidos. Lo que he visto, lo poco que he visto, porque ya yo no soy constitucionalista, la intención del presidente es buscar la institucionalización más allá del sistema de Hemos partidos. acelerado un poco el tema de la mentalidad del político en el caso que tú planteas, porque por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana fue fundado en el 73, llega a la presidencia en el año 96. Fíjate, el partido PRM fue fundado en 2014 y llega en el 20 a la presidencia de la República. Fíjate cómo se va cortando el tiempo. Claro, Fíjate que la Fuerza del Pueblo es fundada hace, ¿cuánto? 5 años. 5 años. Y ya tiene un 30% con posibilidades de llegar a la presidencia. Esa es la rapidez con que también está caminando el mundo. Digamos, esto es un debate que puede llevarse todo un programa, Sí, porque podemos probable, hablar de... claro. Porque hay que entenderlo ese proceso, ¿eh? Es que justamente lo que está ocurriendo es que la gente está buscando más resultados, Sí, de cosas forma nuevas. más rápida, cosas nuevas, no necesariamente por ser nuevo es bueno. Exacto. Entonces, yo considero Pero que... la gente entiende que por ser nuevo me va a resolver más rápido, de ahí viene el desencanto cuando se falla. Exactamente. Bueno, yo digo que la política es como el amor, tú tienes 3 formas de Sí, llegar. sí. Tú pagas, tienes algo y te engañas y crees que lo tuviste. Tienes el segundo, donde tú engañas y cuando viene la decepción amorosa, donde los hombres dicen, no quiero nada serio. Después de eso, las mujeres dicen, no quiero saber nada de hombre. Exacto. Pero eso es mentira, al final siempre Al quieren. final, ¿sabes? sí. ¿No? Quiere- Pero uno al lo lado. mismo vienen pasa... las reelecciones. Quieren Y ahí uno viene, exacto. Y lo tercero es cuando tú haces con base al lenguaje y a la convicción. Entonces, considero que lo que está haciendo el presidente es aprovechando, 1, la legitimidad, 2, buscar la institucionalización más allá de cuando él quiere dejar un legado. Pareciera que quiere convertirse en ese presidente que recordemos dentro de 20 años como un hombre que institucionalizó la República. La unificación de las elecciones pudiera llevar a que la abstención se reduzca. Yo creo que indudablemente se va a reducir. No solo se va a reducir eso, sino que también el nivel de costo. Pero lo ideal hubiese sido, a mi modo de ver... Porque es grave la abstención que se ha producido desde el 20 hacia acá. Sí, Había que buscar una solución a eso. a mi modo, es grave si hay que analizar las consecuencias. Es grave si hay una decepción hacia el sistema. Es una alerta si solo es, no tengo motivaciones porque ya yo sé que iba a ganar. ¿Qué es lo que está ocurriendo ¿Qué aquí? puede Principalmente ocurrir? los jóvenes. Exacto, que puede ocurrir. Entonces, digamos, habría que hacer una investigación sobre eso. Lo que sí es, a mi modo de ver, lo ideal hubiese sido cada 2 años, es decir, una elección cada 2 A años. mí me gusta eso. A mí me gusta el modelo Porque también. eso generase una presión sobre el gobierno de hacer las cosas bien. Ahora bien, eso genera también que estés todo el tiempo haciendo campaña. Pero igualito, si eso es mentira. Si igual. ¿Ya están en campaña? Ya están todos en campaña. Claro, todos en campaña. O sea, ya lo que tenemos seguro es que en el 28 pareciera que es que Leonel va a ser otra vez candidato presidencial. Bueno, yéndonos un poco al tema internacional, la crisis de Venezuela, que es el tema principal, digamos que dentro de nuestra región, ha provocado diferentes acercamientos que son muy notorios. Y me gustaría saber qué opinas tú de qué puede provocar esto. Por ejemplo, vemos a Brasil y Chile muy de la mano, República Dominicana y Panamá también muy de la mano. No es que estos países no tengan algún tipo de relación de amistad diplomática, sí lo tienen, pero digamos que es una brecha menos producida y que puede dejar esto, porque a veces la crisis pues genera otras alianzas. Bueno, lo primero que hay que entender en Venezuela es que el proceso vivido el 28 de julio es el preludio a una crisis mayor si no hay resuelta. Es decir, quizás el problema no es la elección para países como Brasil, como Colombia, como México, de que se continúe Maduro. Es que conocen que de continuar
el Maduro, de la forma en que se lo está haciendo, se equivale a 3,5 millones mínimo de venezolanos que saldrían. ¿Y por dónde van a salir? Por la frontera más inmediata, por Brasil, por Colombia. ¿Hacia dónde van a ir? Hacia Estados Unidos y hacia Chile. O sea, digamos, ahí tú empiezas a entender que la situación de Venezuela es un tema de interés nacional para todas estas naciones. Amén de que, como democracia, ¿cómo justifica tener una relación con alguien que tiene un fraude? Que además denunciado no solo por la oposición, sino ya el Centro Carter, una organización que ellos avalaron, que ellos dijeron que era respetable. Cuando digo ellos me refiero a Nicolás Maduro y su séquito, que les dijo, primero uno, no hubo hackeo. Segundo, esas actas que están en resultados con bzla.com, y usted lo puede revisar, son válidos. Y tercero, cómo desconocer la voluntad popular que tan fuertemente te habló. Estamos hablando a diferencia de 4 millones de votos reales en una elección que no fueron competitivas, sino que fueron autoritarias, que hubo muchas limitaciones a la oposición, y donde más de 5 millones de venezolanos no pudieron votar. O sea, que la diferencia probablemente no sean 4, probablemente hubiese sido mucho más. Abismal. Es abismal. Cuando vimos un 29 de julio que sin convocatoria previa de los líderes de la oposición que ganaron la elección, las zonas populares bajaron. Aquellos que salieron en el 2002 a defender a Hugo Chávez fueron los que salieron a destruir las estatuas de Hugo Chávez. Sí. Entonces, digamos, estamos en una situación en la que Venezuela se convierte en un tema nacional. De hecho, el presidente Mulino dijo, yo estoy convocando una cumbre de presidentes, probablemente aprovechemos que estemos con en la asunción del presidente Abinader y hagamos una cumbre. ¿Podría surgir algún resultado, ese conversatorio, esa cumbre que podría producirse en la República Dominicana con la visita de esos mandatarios? Siempre. De hecho, Paula preguntaba sobre el tema de la relación. Boric, como presidente de Chile, además de la nueva izquierda, siempre ha sido muy crítico de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Y ha sido muy frontal con el tema de Venezuela. Lula estuvo visitándolo justamente para ver, seguramente para relaciones Brasil-Chile, pero Lula eso fue un tema. A Chile a reunirse con el presidente. Pero eso fue un tema, seguramente. Entonces el tema es cómo resolver el tema de Venezuela. Brasil ha dicho además, no creemos en el tribunal de Venezuela. Además, y ustedes lo pueden ver, cómo un tribunal puede juzgar una situación cuando ya se había pronunciado a favor del presidente Maduro, felicitándole por puede ser parte. Digamos, o sea, no hay en Venezuela una solución interna, al menos no institucional. Pero tú observas que en eso que anunció el presidente ayer, y que Mulino lo había dicho ya primero, la cabeza de esos presidentes de Centroamérica que encabece ese encuentro y que sea el motor de eso, ¿cuál pudiera ser? No veo uno, ¿eh? Lo primero, hay muchas cosas que se pueden hacer. Como disperso. No, yo creo que hay una confianza que se le ha dado a Brasil, Colombia y México en la mediación. Países que no reconocen a Nicolás Maduro, porque además hay que decirlo, solo países democráticos que han reconocido a Nicolás Maduro, pudiéramos decir que son 2. Honduras, por razones ideológicas, con Xiomara Zelaya, además de gratitud por lo ocurrido. Sí, y también tiene una relación con China. Y por ella con China también. Y lo segundo, con Bolivia. Bolivia, que también es interesante, que también hay un tema interno que todavía no ha sido resuelto y que hasta el mismo Evo Morales tiene un problema interno. Son las únicas 2 naciones. Del resto del mundo ha estado de espalda. Salvo las autocracias. China, Rusia. Por una conveniencia de un rol internacional. Exactamente. Irán. Sí. Entonces, digamos que además que Rusia ahorita está perdiendo terreno ante Ucrania, lo que menos le interesa es saber de Venezuela. O sea, ahora mismo está concentrado también en su guerra. China lo que le interesa es un tema comercial. Pareciera que el más interesado sobre el tema de Venezuela es Irán. En la guerra, sobre todo, que también está en Israel-Gaza y el odio que se está produciendo en el Medio Oriente. Tenemos, entonces, todo esto es como caldo de cultivo en el que los países hay que ponerse de acuerdo y seguir generando presión. Panamá incluso le ofreció asilo. Un triunfo de Donald Trump, ¿qué cambiaría en Venezuela? Yo creo que no es...
el triunfo de Donald Trump o el triunfo de Kamala, hay mucho tiempo todavía. Y además asumirían en enero Ajá, como presidente. enero. La crisis venezolana para mí tiene un fin, que es el 10 de enero del 2025. ¿Por qué? Porque el 10 de enero del 2025 se debe juramentar el nuevo presidente. Sí, es verdad, sí concluye. Entonces, el hecho de que si llega al 10 de enero del 2025, estamos hablando de una situación donde los países del entorno, las sanciones, las acciones, Van a apretar. tienen que ser mucho más radicales. Y ya lo es, de hecho. Yo me imagino que están preparadas esas sanciones ya, por si acaso. Yo creo que ¿Por dónde es va a algo mucho más, probablemente es mucho más agresivo, pero además hay que ver también cómo está haciendo la conducta dentro del madurismo. Nicolás Maduro tiene rato que no se junta con Diosdado Cabello, tiene rato que no aparece con Jorge Rodríguez, y aparecen muy poco, que son las piezas del ajedrez, y el mismo ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Sí. Hay traiciones por dentro. Ahí hay conversaciones por dentro. Ya Padrino López en algún momento, en el 2019, hizo negociaciones que no cumplió. No sé si porque la oposición no cumplió, si se adelantó, pero ya hay existencia de posibles reuniones y de alianzas. Y estas conversaciones entre países justamente para ver cómo pueden lograr la transición política. La verdad es que Venezuela hoy está... Esta amenaza de Maduro de negociar el aspecto petrolero con los BRICS, como una forma de mandarle un mensaje a Estados Unidos, de si ustedes me joden mucho, le vendo el petróleo a los otros. Y parte de la inestabilidad que ha traído en la diplomacia también. Mira, eso que está haciendo Maduro, a ver, la conducta de ellos ha ¿Es sido... inteligente esto? La conducta de ellos ha sido correr hacia adelante. Yo pongo esto, y voy a usar un ejemplo muy dominicano, y quizás hay gente que no le va a gustar el ejemplo, pero es como en el año 2012 la situación dentro del PRD. ¿Quiénes se quedaron con Miguel Vargas y quiénes se fueron? Con Hipólito. Con Hipólito. O sea, la legitimidad de origen, ¿con quién estaba? Exacto. Estaba más con Hipólito. Y el hecho de Miguel no entregar el partido en ese momento o no hacer las elecciones en ese momento para producir el cambio, lo que produjo fue otro partido. En este momento, veámoslos en Venezuela. Nicolás Maduro perdió la elección. Evidentemente. ¿Tú crees que los que están adentro se las quieren jugar todas con alguien que sabe que perdió las elecciones? Que además perder las elecciones es no tener la soberanía contigo. Que Nicolás Maduro se esconda del pueblo. Ayer vi cómo incluso estaban cercando con paredes de plástico, paredes especiales, antimotines, todo el Palacio de Miraflores. Sí. Nicolás Maduro fue a votar a las 6 de la mañana para no encontrarse con nadie. O sea, no tiene el fervor popular. Pero pese a eso dice que no va a entregar el poder, incluso es uno de los titulares del día de hoy. ¿Cómo hacerlo entonces para evitar ese baño de sangre que él le ha prometido al pueblo? No, y que ya lo está haciendo. Sí. O sea, digamos, hoy la represión es mucho más fuerte. Hoy yo puedo hablar con libertad acá, ustedes lo pueden hacer, en Venezuela no. En Venezuela, María Corina Machado, por ejemplo, tiene 3 años que no la entrevistan en un medio de comunicación formal. Tenemos en Venezuela además que te allanan sin tener orden judicial. Y el caso de María Oropesa en Guanare, Estado portuguesa, que le rompieron la puerta de la casa y se la llevaron presa. Nos quedan 2 minutos y no quiero dejarte hacer esa pregunta. No sé si compañeras tendrán otras, pero con relación, y creo que es muy extemporánea hacértela, pero tú eres un consultor, la gente tiene que saber qué tú piensas en ese sentido. ¿Será Leonel el candidato? ¿Cederá a Omar Fernández? ¿El escenario pudiera dar al traste de que él tenga que fallar, decir no voy, va Omar Fernández? Mira, ¿qué tú piensas sobre eso? Hablarte como consultor en este momento sobre el tema de Leonel Fernández tengo que hablar más como ciudadano venezolano. Exacto. Dominico venezolano. Dominico venezolano. Pero tú eres más de aquí que allá, ahora. No, yo tengo la donacionalidad, yo no tengo problema con eso. ¿Y cómo es el escenario? El problema principal que tiene Leonel Fernández es haber apoyado a Nicolás Maduro en lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. ¿Le puede hacer daño eso al futuro? Definitivamente, si tú apoyaste, si tú fuiste tibio en tu declaración, muy tibio en tu declaración, y después saca un artículo diciendo que el Centro Carter lo acompañó, no. El Centro Carter fue contundente.
Usted fue tibio. Y esa tibieza le puede pasar factura. Pero además... Para las elecciones del 28. Pero además, sí, claro. Y además hay un tema adicional que hay que decir. Un monstruo. Hay un tema que decir. Leonel ha demostrado que pareciera que él es el único líder de la fuerza del pueblo. Por eso dije yo hace rato, y luego lo dije ahorita, porque por el tema de Venezuela, yo también lo dije hace 4 años. Lo único que teníamos seguro en el 2020 era que Leonel iba a aspirar en el 24. Lo único seguro que yo veo hoy que en el 28 es que Leonel va a aspirar en el 28. ¿Tú le recomendarías que no vaya como consultor? Definitivamente que no. ¿Y en qué le afecta al partido Que no vaya. ese solo líder? Bueno, tendría también un líder y un heredero, porque en algún momento, por temas naturales, ya no podría continuar, pero eso no vendería una imagen de que el partido es monopolizado prácticamente. Eso es lo que está ocurriendo hoy en la Fuerza del Pueblo. Si tú los quitas a ellos dos, que queda en la Fuerza del Pueblo, digamos, desde el punto de vista de estructura. Tiene buenos dirigentes, pero que no han tenido la figura nacional. Incluso los pocos que se proyectan, son tijereteados, por decirlo de algún modo. Claro. Mientras que en el PLD tú ves otras estructuras, líderes. ¿Y el PLD podría salir de las cenizas en las que prácticamente se Nunca encuentra? en política se muere. Pero ¿cómo es posible? Nunca en política se muere. Si no, pregúntaselo a Alan García. Bueno, que salió en elecciones por detrás en el 92 y después volvió a ser presidente en el 2006. ¿Cómo es posible que Leonel Fernández, siendo una figura tan brillante, tan internacional, desconozca esto? Habría que preguntárselo a él. Raniero, muchísimas gracias por esta Me quedaron unas cuantas. Muchos Tiene que temas volver, que ampliar. tiene que volver. Señores, a ustedes también gracias por iniciar sus días con nosotros. Será hasta mañana a las 6 de la mañana. Feliz resto del día.